Pocas veces se ha visto que una trampa electoral, una trampa política salga tan mal. Pocas veces se ha visto algo tan parecido a un tiro por la culata. Y en este caso, el autor de la fallida trampa que se convirtió en un boomerang fue el régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro. Tiene que ver con las elecciones regionales, ese proceso electoral que se realizó el 21 de noviembre del año pasado, pero que había dejado un estado pendiente. En el estado de Barinas no se pudo elegir al gobernador porque la elección fue anulada por el Consejo Nacional Electoral. No, el Consejo Nacional Electoral estaba haciendo las cosas perfectamente bien y estaba a pocas horas, sino a minutos, de proclamar al vencedor en ese comicio, que era claramente Freddy Superlano, el candidato de la oposición, y el derrotado era nada menos que Argenis Chávez, el hermano menor de Hugo Rafael Chávez Frías, porque el estado de Barinas es el estado donde nació y creció Hugo Chávez. El estado de Barinas, desde que Hugo Chávez llegó al liderazgo nacional y emprendió el proceso bolivariano, siempre estuvo gobernado por su padre y por sus hermanos. El primer gobernador de Barinas en la era chavista fue Hugo de los Reyes Chávez, padre del fallecido líder revolucionario. Luego el gobernador fue Adán Chávez, hermano mayor de Hugo Chávez, y además el ideólogo marxista que había en la familia. Su padre, Hugo de los Reyes Chávez, era de la centroderecha porque pertenecía al COPEI. El COPEI es el partido demócrata cristiano tradicional que en el caso de Venezuela representa a la centro-derecha. Por supuesto, cambió de posición política cuando su hijo se quedó con la presidencia y emprendió el proceso que emprendió. Adán Chávez, su hermano mayor, era formado en el marxismo, fue el segundo gobernador, gobernó igual que su padre los dos periodos porque se hizo reelegir, y ahora estaba gobernando Argenis Chávez, el más chico de esa familia, el menor de los hermanos, que iba por la reelección y fue derrotado en el comicio que se realizó el 21 de noviembre del año pasado. Pero cuando el Consejo Nacional Electoral estaba por proclamar el triunfo de Freddy Superlano, que era el candidato de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, la principal coalición opositora, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la elección. El argumento fue que Freddy Superlano estaba inhabilitado para ser candidato. Había estado inhabilitado por haber participado en una de las ofensivas que había lanzado en su momento Juan Guaidó, tratando de forzar la caída de Nicolás Maduro. Pero luego Maduro les dio una amnistía, los indultó a todos los que había inhabilitado, o a muchos de ellos, porque necesitaba darle credibilidad a este proceso electoral, las elecciones regionales en las que se elegían legisladores y gobernadores de los distintos estados y las principales alcaldías de Venezuela. Para eso necesitaba que haya candidatos opositores. Entonces indultó, entre otros, a Freddy Superlano. Indultado fue, aceptado como candidato por el Consejo Nacional Electoral, y cuando estaban a punto de proclamar su triunfo, porque el escrutinio lo daba claramente como ganador, el Tribunal Supremo anuló esa elección. Seguramente a Nicolás Maduro le parecía una tragedia formidable e inaceptable que el chavismo perdiera en la tierra de Hugo Chávez, en el estado que siempre estuvo gobernado por un familiar directo de Chávez, su padre y sus dos hermanos, y que el derrotado hubiese sido un Chávez, ¿no? Como esto le pareció una tragedia, además, más que a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que en muchas cosas está en competencia con Nicolás Maduro,
y era Diosdado Cabello el que mejor relación tenía con los hermanos Chávez y con el padre de Hugo Chávez. Argenis Chávez era como el protegido o el más avalado por Diosdado Cabello. La cuestión es que, pensando que era inaceptable reconocer esa derrota, anularon de esa forma impresentable aquella elección en la que estaba ganando la oposición. El Tribunal Supremo, o sea, el equivalente venezolano a lo que en Argentina es la Corte Suprema de Justicia, anuló la elección, ordenó repetir esa elección, se repitió este domingo 9 de enero y el resultado fue mucho peor, inmensamente peor para el chavismo. ¿Por qué? Argenis Chávez tuvo que renunciar como gobernador porque estaba perdiendo en las urnas, la anulación del comicio fue un desastre, gran parte de la culpa la tiene él porque era un pésimo gobernador y ya no quiso ser candidato. Maduro le dijo a Diosdado Cabello, no, ahora el candidato lo voy a poner yo, y puso a un hombre de él, ¿no? Además una carta fuerte del chavismo, nada menos que el ex canciller y ex yerno de Hugo Chávez, Jorge Arreaza. Y ahora fue Jorge Arreaza el derrotado por el candidato de la oposición, que ya no fue Superlano, fue otro candidato porque no lo dejaron competir, ahora fue Sergio Garrido, quien venció al candidato del régimen chavista y lo venció casi por 15 puntos, o sea, una diferencia inmensamente superior. Por lo tanto, la trampa le salió tan mal, el tiro le salió tan por la culata, que la derrota que se autopropinó el chavismo fue inmensamente peor a la que había sufrido el 21 de noviembre. Fíjense que en la mayoría de los estados el 21 de noviembre ganó el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del régimen chavista. Si hubiera reconocido su derrota en el estado de Barinas, le hubiera dado mayor credibilidad a aquel proceso electoral del 21 de noviembre y eso hubiera resaltado sus victorias. Sin embargo, no aceptaba esa derrota e hizo esa trampa impresentable que desembocó en una derrota aún mayor. En la primera elección el derrotado fue Diosdado Cabello, porque él impulsaba a Argenis Chávez a la reelección. Ahora el derrotado es directamente Nicolás Maduro, porque él lo puso a Jorge Arreaza como candidato. En las dos ocasiones el derrotado fue el partido oficialista, o sea, el PSUV, y por ende el régimen. Y habiéndola separado del 21 de noviembre, la visibiliza más a esa derrota. ¿Se dan cuenta qué mal que le salió la trampa? Ahora ya no había margen para anular de nuevo la elección y tampoco había margen para hacer fraude, porque la diferencia de casi 15 puntos hacía imposible dibujar los escrutinios. ¿Se dan cuenta qué terriblemente peor le fue por haber hecho trampa? El régimen hizo trampa y el tiro le salió por la culata.